Iniciar grabación. Ahora sí. Gracias. Volvemos. Ya. Entonces, nosotros el día de ayer habíamos hablado de la fisiología respiratoria, que como habían visto ustedes, era sumamente amplia, pero una de esas partes de fisiología respiratoria tenía que ver con el movimiento mecánico del aire respirado, es decir, entrada y salida de aire, ¿verdad? Que tenía por finalidad captar el oxígeno, respiración y eliminar el CO2, ventilación. Con eso, con las concentraciones adecuadas, podíamos hacer que el paciente se encuentre en condiciones de normalidad en lo que respecta a un balance adecuado de gases, ¿no es cierto? Entonces, el paciente iba a funcionar adecuadamente con una gasometría arterial normal. Se evidenciaba todos esos valores normales en una gasometría arterial. Muy bien, pero eso a nivel de intercambio gaseoso. Pero lo que vamos a hacer ahora nosotros es un estudio no de intercambio gaseoso, sino de manejo de volúmenes de aire, ingreso y salida, porque hay patología que obstruye la vía aérea, por ejemplo, la bronquitis crónica, el enfisema, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el asma bronquial, que van a dificultar la respiración porque el ingreso y la salida de aire está dificultada por la patología de la vía aérea. Y hay otro grupo de pacientes que tienen dificultad para respirar porque lo que está afectado es el parénquima pulmonar. Han perdido parénquima funcionante que ha sido reemplazado por material fibroso en las fibrosis pulmonares o que por destrucción de sus fibras elásticas han hecho que se rompan los alvéolos y de este modo disminuya la superficie que permite el transporte de gases y el paciente acumula aire, atrapa aire, que es un aire viciado, con poco oxígeno y mucho CO2. Entonces, la clase de ahora se va a centrar en eso, en el manejo de los volúmenes de aire, el grado de dificultad que tiene el paciente para introducir el aire o para expulsar el aire, porque eso nos va a hacer un diagnóstico diferencial de enfermedades por procesos obstructivos de la vía aérea y enfermedades que son del parénquima pulmonar, generalmente restrictivos o por atrapamiento de aire en el enfisema. Entonces, empezamos con la ventilación diciendo que depende de factores mecánicos, de la contracción de los músculos de la respiración, de la elasticidad de los tejidos del tórax y los pulmones, de las presiones resultantes de la actividad muscular, su elasticidad, su resistencia, y la resistencia al flujo del aire de entrada o de salida a través de las vías aéreas. Entonces, aquí vamos a ilustrar los factores mecánicos, ¿no? Entonces, tenemos en este esquema, en el momento que ingresa el aire, hay una expansión elástica del tórax, ¿no? Aumentan los diámetros de los espacios intercostales para que aumente el volumen de la caja torácica, su volumen interno,
para que el aire ingrese y llene los pulmones, y eso se ve favorecido por el descenso de los diafragmas que aumentan la longitud de los pulmones. Entonces los músculos intercostales aumentan los diámetros antero-posterior y el diafragma la longitud, ¿no? En el momento de la expiración hay toda una retracción elástica, se acortan los espacios intercostales y el diafragma se relaja, y en la posición de relajación el diafragma asciende hacia arriba. Cuando se contrae es que desciende, ¿ya? Inspiración, contracción y descenso del diafragma, expiración, relajación y ascenso del diafragma. Entonces, hay también una relación de los diámetros de los bronquiolos en el momento de la inspiración, para que estas retracciones elásticas abran el bronquiolo y en la expiración se contrae el diámetro del bronquiolo. Esto es importante recordarlo porque el aumento de calibre normal del bronquiolo, cuando es un pulmón normal, tejido pulmonar elástico íntegro, hace que jale el bronquiolo y lo dilata. Y este mecanismo se pierde, es un mecanismo fisiológico que se ve alterado, se ve dañado debido a que, por ejemplo, en el enfisema, en que se han roto las fibras elásticas que le dan la forma a los alvéolos, entonces se pierden estas fuerzas elásticas y el bronquiolo en el momento de la inspiración no se dilata, entonces entra poco aire, ¿correcto? Entonces, no olvidar entonces que la normalidad de las fibras elásticas del pulmón son importantísimas para dilatar los bronquiolos en el momento de la inspiración y que ingrese el aire adecuadamente. ¿Qué pasa en el patrón obstructivo? En el patrón obstructivo, que puede ser por diferentes causas, el patrón obstructivo puede ser por diferentes causas. Perdón un minuto, ¿eh? Tiene que esperar, pues, a la una que termine sobre esto, no lo puedo hacer en este momento. Ya, por favor, no pueden acá. Bien, alumnos, entonces nos contactamos nuevamente. ¿Me escuchan? Sí, doctor. Hola. Sí, doctor, se escucha. Ya. Entonces, les decía que normalmente, ven aquí la representación de un bronquio de la vía aérea normal con un calibre adecuado. Aquí va a haber un intercambio gaseoso normal, una eliminación del CO2 y un ingreso del oxígeno. Pero, por ejemplo, la bronquitis crónica, donde las paredes del bronquio están con tejido inflamatorio en forma permanente, por eso se llama bronquitis crónica, el calibre de la vía aérea está reducido. Entonces, entra un poco de oxígeno, pero el CO2 no puede salir adecuadamente, porque en el momento de la expiración, recuerden que dijimos que las fuerzas elásticas normales se han perdido y no dilatan el bronquio. Entonces se queda mucho aire viciado en el interior y el CO2 aumenta.
retención de CO2 en los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica avanzada, retención de CO2 que contribuye a la acidosis respiratoria en la que pueden estar los pacientes con EPOC avanzado. Este término de atrapamiento aéreo, que ya lo hemos venido mencionando entonces, se va a entender aquí. Normalmente, en la inspiración, el aire entra en cantidad para oxigenar y en la expiración, obviamente, por efecto de las fuerzas elásticas, todo esto se reduce de diámetro, pero lo suficiente para eliminar en forma normal el aire viciado. En la semiobstrucción bronquial, este es un bronquio con paredes bronquíticas, todavía entra el aire para oxigenar, pero a mecanismo de válvula, como esto no se abre lo suficiente, se va quedando cierta porción de aire, se va quedando. Como el oxígeno difunde rápido y el CO2 se queda, se va atrapando. Entonces, esto es el mecanismo del atrapamiento aéreo. Y cuando ustedes le toman una radiografía de tórax a un paciente enfisematoso, por ejemplo, que es el que retiene aire, su placa va a ser como una radiografía negruzca, porque la interfase de aire en el pulmón es el que le da el color de gris a negro. Cuanto más atrapamiento de aire, más negra se verá la radiografía de tórax. Esta es una curvita simple para ver cómo el paciente en un espirómetro le podemos tomar una pruebita simple de una curva de volumen-tiempo. Siempre una medida en fisiología respiratoria, cuando está comparada contra el tiempo, esas medidas se llaman flujos. Entonces, una curva, hay curvas solamente de volumen y hay curvas en que el volumen se compara por unidad de tiempo y ya estamos hablando entonces de flujo. Aquí tenemos la curva, el tiempo en segundos de izquierda a derecha y el volumen en altura para ver cómo cuando el pulmón normal toma aire, ¿no?, hace esta curva de aquí, que es esta, la curva central, que generalmente llega a su acmé al segundo o tercer segundo. A partir del tercer segundo ya es difícil que meta un poquito de aire, ya casi no mete nada. Los pulmones se llenan entre el primer y el tercer segundo. Pero cuando hay un pulmón que está con resistencia de la vía aérea, miren qué difícil le resulta a este pulmón en manejar ese volumen de aire. Le toma más tiempo. Ven ustedes cómo se alarga y no alcanza la curva normal. ¿Correcto? Es una curva por resistencia de la vía aérea. Y cuando la distensibilidad del pulmón está reducida, por ejemplo, por una fibrosis pulmonar, es un pulmón duro, porque está lleno de tejido fibroso, es un pulmón que no se expande, entonces la curva se hace más chiquita. Llega más rápido al acmé que en la curva comparada, que es por resistencia de la vía aérea. Llega incluso más rápido al acmé que un pulmoncito normal. Pero el tamaño de la curva
es más pequeño que el de un pulmón normal. Ven ustedes el tamaño, hay una diferencia de tamaño en la curva de un pulmón fibroso del tamaño de la curva de un pulmón normal. Entonces, al pulmón con resistencia de la vía aérea le toma más tiempo mover las corrientes de aire. Y por eso la curva toma esta forma, se alarga. El pulmón fibroso puede alcanzar, meter todo lo que puede porque no tiene problema de ingreso y salida de aire. Pero como tiene un pequeño volumen de pulmón, porque el tejido está fibroso, entonces no alcanza las magnitudes de volumen pulmonar que tiene un paciente sano. Creo que esta curva es básica, creo que la han entendido, ¿sí? Sí, doctor. ¿Hola? Perfecto. Sí, doctor. Si no, alguien no lo ha entendido, se la repito, no hay ningún problema. Esto es básico. Seguimos entonces. ¿Para qué hacemos prueba de función? Para llegar y el grado de disfunción respiratoria. Funcional de un pulmón que va a entrar a sala de operaciones. En sala de operaciones posiblemente va a utilizar anestésicos, sedantes, depresores de la función respiratoria. Entonces tenemos que saber en qué condiciones está entrando a sala de operaciones un paciente respecto a su función pulmonar. Doctor. Y también nos sirve para valorar la... ¿Aló? Sí, doctor, se había intercortado. Nos sirve también para... ¿Aló? Sí, doctor, se había entrecortado. Solamente se pudo escuchar Ya. el título. ¿Aló? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Sí, doctor. Pero cuando ¿Me escuchan? Ya. cuando comenzó la Entonces, diapositiva solamente se quedó en el título. me quedé en el título. Bien. Entonces repetimos. ¿Para qué usamos las pruebas de función pulmonar? Porque necesitamos hacer un diagnóstico si un paciente que está teniendo dificultad respiratoria es por patología de los bronquios o patología del tejido pulmonar. Porque como les resulta obvio, el tratamiento va a ser diferente si están afectados los bronquios o si está afectado el pulmón propiamente dicho. Luego que nosotros ya hicimos el diagnóstico y le hemos dado un tratamiento por un tiempo al paciente, necesitamos saber si nuestro tratamiento está siendo efectivo. Si está mejorando, entonces mejorará la curva espirométrica. Y eso lo registramos en una prueba de función espirométrica. También nos sirven las pruebas de función para evaluar en qué condiciones está entrando un paciente a sala de operaciones desde el punto de vista de función respiratoria. Porque durante la cirugía va a utilizar anestésicos, va a utilizar sedantes, y posiblemente va a estar conectado a una máquina de ventilación mecánica y el anestesista necesita saber cuál es la condición previa del paciente porque tiene que programar su máquina para dar volúmenes y presiones adecuadas. De lo contrario, se puede producir una iatrogenia. Y también, finalmente, nos sirven estas pruebas espirométricas para valorar la incapacidad laboral. Un paciente, por ejemplo, que ha trabajado varios años en una mina sin un control adecuado pre-ingreso
o que no ha tenido los controles adecuados durante los años de labor, puede terminar con una disfunción respiratoria. Y eso es un problema médico legal que tenemos que y confirmarlo a través de pruebas que documenten la existencia o no de un daño de las vías aéreas o del pulmón relacionado a las condiciones laborales, para que este paciente pueda tener su indemnización que le corresponde. Entonces, vean ustedes que las pruebas de función pulmonar entonces tienen múltiples utilidades. Ahora, vamos a ver cuáles son las técnicas que usamos para explorar la función respiratoria. ¿Ok? Para explorar la capacidad ventilatoria, manejo de volumen de aire, con finalidad de eliminar el CO2. Esto lo exploramos con la espirometría lenta y la espirometría forzada. La espirometría lenta consiste en frente a un espirómetro, y ahora vamos a ver cómo es. Se conecta a la boquilla, a la boca del paciente, se le tapa la nariz y se le hace tomar todo lo que pueda el aire, llenar los pulmones y botarlos lentamente. Y eso va a ser registrado en una curva. Luego hacemos el mismo procedimiento, pero esta vez hacemos que el paciente haga los procedimientos con mucha rapidez y elimine el aire en forma violenta, fuerza y todo lo más rápido que pueda hacer. Esa es la espirometría forzada. Normalmente hay una diferencia de unos 200 centímetros cúbicos entre la comparación de la curva lenta y la curva forzada. Eso es fisiológico, ¿ya? Luego podemos hacer estudio de si los bronquios son muy hipersensibles y sufren broncoconstricción, espasmo bronquial. Por ejemplo, en los pacientes asmáticos o con tendencia a hacer episodios aún no catalogados como asma, pero que cursan con espasmo bronquial. Usamos pruebas de broncodilatación, pruebas de broncoprovocación. ¿Okay? Las pruebas broncodilatadoras con un inhalador que se llama salbutamol, que es un broncodilatador. Entonces al paciente primero le hacemos una curva sin broncodilatador y luego con broncodilatador, y vamos a ver en la diferenciación de la curva que podríamos tener un diagnóstico. Luego tenemos curvas de asas de flujo y volumen, que ahora los vamos a ver. Luego tenemos ventilación voluntaria máxima cuando le hacemos al paciente la espirometría, pero que lo haga una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez seguido. Eso también nos es útil para ver la capacidad de la caja torácica de mover volúmenes de aire. Y finalmente, los volúmenes pulmonares totales que ayer comentábamos en la fisiología respiratoria, que mientras la espirometría solamente nos medía los volúmenes que se manejan de ingreso y salida, pero no mide la espirometría el volumen remanente atrapado en forma natural fisiológica, que en un pulmón que tiene 3 dimensiones. No es un cartón, no es un papel plano. El pulmón tiene un volumen, ¿ok? Entonces, ese volumen residual es el que vamos a calcular por mecanismos matemáticos ya computarizados en un aparato que se llama pletismógrafo. A ver, hasta aquí estamos conectados. Sí, doctor. Sí, doctor. Hola, ¿se escucha y se entiende? Sí, me escucha, doctor. Un momento. Vamos a continuar entonces. Vamos a continuar. Entonces, hay un examen que se llama la capacidad de difusión del monóxido de carbono. Sus siglas en inglés
DLCO, y correctamente le llamamos DELCO. Este examen requiere de utilizar una pequeña cantidad de monóxido de carbono, que ustedes saben que es venenoso, pero con una concentración ínfima que nosotros hacemos respirar al paciente, no hay ningún problema, es una concentración pequeñita y medida. Nosotros sabemos que el monóxido de carbono tiene una facilidad para ingresar, a atravesar la barrera alveolo capilar prácticamente igual que el oxígeno. Entonces, por eso el análisis de gases arteriales, que ya ustedes deben haber escuchado, donde medimos concentraciones en el plasma, ¿no es cierto? Luego tenemos en el aire expirado posibilidades de medir el oxígeno, la presión parcial de oxígeno y la presión parcial de CO2. Todo esto en unas máquinas especiales que más adelante vamos a ver. Luego tenemos determinación de la relación ventilación-perfusión con técnica de gases inertes múltiples. Esto se hace generalmente en una cámara si fuera una tomografía, pero donde la cámara gamma lo que hace es ínfima que inyecta en una placa especial que tienen las cámaras gamas. Bien, entonces, para medir la perfusión, la circulación pulmonar, también hay pruebas de hemodinámica pulmonar con catéter Songans, que se colocan estos catéteres en la circulación central, llegan hasta el corazón y se pueden medir diferentes presiones. Luego tenemos técnicas angiográficas, el angiotem tan usado hoy en día ya para explorar, por ejemplo, el trombo pulmonar se utiliza el angiotem, inyección de sustancia de contraste, analizan la circulación de este contraste, la fase venosa, la fase arterial, y se puede detectar territorio que no mencionado anteriormente, la cámara gamma. Sismógrafo. ¿Ven? El paciente está dentro de la cámara. Normalmente una espirometría que está conectada a una pantalla mira. Entonces la espirometría es la maquinita, pero sin la cámara. El bletismógrafo a detectar es el volumen residual, que no se puede hacer con espirometría. ¿Y cómo se detecta el volumen residual? Aquí tenemos una, esta no la había pasado, ¿no? Esto es un espirómetro. Como ven ustedes, es mucho más sencillo.
Hasta un niño un niño grandecito puede hacer una espirometría, ¿no? Y este es un pletismógrafo, donde también se utiliza la técnica de la espirometría, también se puede hacer espirometría, pero lo que vamos a comentar ahora es el cambio de presiones que hay dentro de la cámara, que se generan con el movimiento de la caja torácica. El paciente, al tomar aire, insufla la caja torácica, aumenta su diámetro y eso va a aumentar la presión dentro de la cabina. Cuando el paciente expira, también hay un cambio de presión dentro de la cabina. Y entonces, esos deltas de presión, cambios de presión dentro de la cabina, son los que se correlacionan matemáticamente con los deltas de volumen. Entonces, matemáticamente, conociendo la presión, los cambios de presión, podemos conocer los cambios de volumen. Y así medimos el volumen residual, que si se lo añadimos a la capacidad vital, más la capacidad residual, ahora tenemos la capacidad pulmonar total. Se dan cuenta entonces que el espirómetro solamente mide los volúmenes, el manejo del aire que ingresa y egresa, pero el pletismógrafo es el que nos permite medir el volumen residual, y si sumamos ambas capacidades, recién podemos ahora conocer cuál es la capacidad pulmonar total. Muy bien. Esto lo hemos repetido. Vamos. ¿Cuál es normal en la cual aquí para acá expira, bota el aire, o sea, llena el pulmón todo lo que puede y bota el aire. Esta es una curva normal. Vamos a pasar. Muy bien. Obviamente hay condiciones en las cuales no se puede hacer una espirometría. Si un paciente está con un neumotórax, no se puede hacer. Un paciente que está con dolor cardíaco, una angina inestable, eso le puede producir una arritmia fatal. Un paciente que está con desprendimiento de retina, hemoptisis activa, hipertensión endocraniana, a estos pacientes no le vamos a hacer una espirometría, ¿no? Paciente que está con traqueotomía, fístula broncopleurocutáneas, problemas bucales, una hemiplegia facial, pacientes con ACV, pacientes que no toleran la boquilla, ancianos o niños, o incluso personas de edad mediana, pero que no entienden la maniobra que uno quiere hacerles, tome aire fuerte, bote el aire, no coordinan, entonces en ello no se puede hacer. Un estado general deteriorado. A veces el paciente se molesta, se fastidia por el tipo de pruebas, pero eso es inherente a la propia personalidad. Entonces todas estas son contraindicaciones, ¿no? A nadie se le ocurriría, por ejemplo, mandar espirometría a un paciente con cáncer del tabique nasal cuando sabemos que tenemos que poner un clip en la nariz para que no escape aire y poder tener una medición exacta del manejo del aire. Pero si no tiene nariz, ¿cómo le vamos a poner un clip? No se puede. Todas esas cosas que hay que observar. Instrucciones previas a la espirometría: no haber usado un broncodilatador en las 6 horas previas para el salbutamol, en las 12 horas para los beta-agonistas de acción prolongada como el salmeterol, formoterol, teofilinas retardadas. No debe fumar en las horas previas a la realización de la prueba, no tomar bebidas con cafeína, café, té, colas. Explicar siempre con mucho detenimiento, con mucha paciencia la razón del estudio
y en qué consiste, con un lenguaje claro, pausadamente. Entonces, esto lo habíamos visto el día de ayer, que son los volúmenes estáticos del pulmón, ¿no? Donde vemos, pues, el volumen corriente o volumen tidal, son estas curvas pequeñas. Esto es lo que inadvertidamente respiramos constantemente, nuestro volumen corriente o tidal, pero cuando se nos pide que hagamos una inspiración profunda, tomamos más aire, esta altura, diferencia de altura, es el volumen de reserva inspiratoria. Y cuando nos ordena botar todo ese aire, todo, esta diferencia de altura es el volumen de reserva expiratoria, ¿no? Entonces, si nosotros sumamos el volumen de la reserva inspiratoria más el volumen tidal, tenemos la capacidad inspiratoria, es una línea más larga, ¿no? Y si a la capacidad inspiratoria le sumamos el volumen de reserva expiratoria, tenemos ahora la capacidad vital, que consiste en todo lo que podemos llenar el pulmón y todo lo que podemos botar del pulmón, para volver luego a nuestro volumen tidal o volumen corriente o volumen normal, ¿ya? Muy bien, y entonces aquí está lo que mide la espirometría por encima de esta línea punteada. Pero ese volumen residual que queda atrapadito en un pulmón de 3 dimensiones no lo mide la espirometría. Esto lo mide el pletismógrafo por diferencia de presiones detectadas en los sensores que están dentro de la cabina sellada. Son cambios de presión en el movimiento de la caja torácica que los convertimos por leyes matemáticas, físico-químicas, deltas de presión a deltas de volumen. Entonces medimos presión y lo transformamos en volumen. Ese volumen residual se lo sumamos a la capacidad vital y ahora ya tenemos la capacidad pulmonar total. Entonces aquí recordando unas mediciones promedio de la ventilación respiratoria, volumen tidal 500 mililitros, reserva inspiratoria 3.300, reserva expiratoria 1.100, volumen residual 1.200, son los volúmenes aproximadamente del pulmón. Las capacidades se refieren a las sumas de algunos de estos volúmenes. La capacidad vital, ventilación forzada, ventilación, reserva de la inspiratoria, reserva expiratoria, tenemos más o menos 4.800 mililitros. ¿Okay? La capacidad expiratoria, 3.800, la residual funcional, 2.200 y la capacidad pulmonar total, que es la capacidad vital más el volumen residual, 6 litros. Entonces, un adulto en promedio, un adulto sano tiene unos 6 litros de capacidad pulmonar total, pero maneja corrientemente, inadvertidamente, solamente unos 500 mililitros, pero si se esfuerza de llenar todos los pulmones, puede llegar a 4.800 mililitros. Aquí la literatura muchas veces viene en inglés, entonces les hago un cuadro comparativo para que vean ustedes las siglas, que son similares para cada uno de estos volúmenes o capacidades. Después, con calma, pueden leer ustedes. Y vamos a ver lo que es la representación gráfica de una espirometría simple, que mide cuánto ingresa y cuánto sale de aire en un pulmoncito, comparando el volumen en litros y el tiempo en segundos, ¿ya? Entonces les decía a ustedes que generalmente entre el segundo y el tercer segundo el paciente ha llegado a hacer ingresar prácticamente todo el aire que puede. A partir del tercero y hasta el 6 segundos, los 6 segundos ya es muy poco lo que puede hacer ingresar para completar su capacidad vital forzada, ¿no? Entonces, cuando el paciente inspira, ¿no?, toma todo el aire que puede,
esta es la curva, ¿ya? Ahora, aquí tenemos la representación del volumen expiratorio forzado al primer segundo. Entonces, cuando estamos comparando, un minuto por favor. Bien, entonces decíamos que aquí tenemos la representación de lo que el paciente ya llenó, su capacidad vital forzada, pero también podemos representar aquí, con respecto a la unidad de tiempo, segundo, al primer segundo, ¿cuánto ha eliminado el paciente de lo que hizo ingresar? Casi todo. ¿Ok? Entre el primero y el tercer segundo, el paciente elimina casi todo lo que ingresó. Y ya le queda muy poquito que eliminar entre el tercero y el sexto segundo. Pero la espirometría se mide así, al paciente se le hace tomar todo lo que pueda, luego bote todo lo que pueda, todo, hasta los 6 segundos. Entonces, ya aquí tenemos ya no una curva de volumen-tiempo, sino de flujo-volumen, donde aquí en la horizontal, en la pizza, tenemos el volumen en litros de capacidad vital forzada. Y aquí tenemos el flujo en litros por segundo. Normalmente un paciente puede en los primeros 3 segundos eliminar prácticamente todo, ¿no? Luego aquí está la representación de que el paciente inspira y aquí lo que expira. ¿Ok? Aquí el paciente está expirando prácticamente 4 litros y esta es la forma de una curva flujo-volumen. Me había olvidado mencionarles que el ACME, la parte más alta de la curva, se llama flujo expiratorio máximo, que se representa por FEM. Miren, la forma, la caída de la curva, la pendiente, es muy importante para el diagnóstico, porque en un proceso obstructivo esto se torna más largo. Y en un proceso restrictivo como la fibrosis pulmonar, el tamaño de la curva es más chiquito, mucho más chiquito. ¿Cómo se analiza esto? Analizamos el volumen expiratorio forzado al primer segundo, la capacidad vital forzada y una relación, un cociente entre estos dos. Dividimos el volumen expiratorio forzado entre la capacidad vital forzada y tenemos el flujo expiratorio forzado en porcentaje. Luego podemos medir también un flujo especial que se llama flujo expiratorio forzado entre el 25 y 75% de la curva, que sería más o menos la pendiente entre el 25 y el 75% del aire expirado. Esta pendiente es el flujo expirado forzado entre el 25 y 75%. Esto nos da una información del tipo de alteración funcional ventilatoria que afecta al paciente y nos puede decir si el paciente tiene un patrón restrictivo, un patrón obstructivo o un patrón mixto. El patrón obstructivo indica una relación de flujo aéreo por aumento de la resistencia de las vías aéreas, que se da en asma, bronquitis o en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y también
puede ocurrir por la disminución de la retracción elástica del parénquima en el enfisema. Recuerden que les había mencionado que es muy importante que el bronquiolo en un pulmón sano tenga una retracción elástica cuando el paciente expira. El bronquio debe dilatarse algo más para que pueda salir todo el aire. Eso está alterado en el enfisema. El bronquiolo se queda de calibre reducido y no deja salir el aire. Se aumenta la presión intraalveolar y poco a poco puede ir rompiendo las fibras elásticas, haciendo unos bolsones enfisematosos, unas bulas donde se queda atrapado el aire. Entonces, los valores espirométricos que nos dan, si hacemos el cociente que les mencioné, volumen expiratorio forzado al primer segundo, entre la capacidad vital forzada, si es menor de 70% nos dice que hay un proceso obstructivo, ¿correcto? Proceso obstructivo, el cociente, que también se le llama cociente de Tífeno, menor de 70% es obstructivo. El volumen expiratorio forzado al primer segundo obviamente estará disminuido porque el paciente tiene dificultad de hacer ingresar el aire. Pero la capacidad vital forzada puede estar normal, porque el paciente, a pesar de que está obstruido, pero lentamente puede llegar a llenar todos los pulmones. La diferencia se va a ver cuando el paciente ese aire inspirado lo elimina. Entonces, en la expiración es donde se va a ver cómo se le dificulta la salida del aire. Aquí tenemos un patrón obstructivo, como les decía, una curva volumen-tiempo muy sencilla. Normalmente recuerden que esta curva era más alta para el ingreso del aire y tenía una pendiente así. Pero no, entonces es como esta de aquí. ¿La ven? Pero en el patrón obstructivo, miren cómo cambia el ángulo. Le toma, como hay dificultad en salir el aire, le toma más tiempo. Aquí tenemos otro tipo de curvas para el patrón obstructivo. La anterior era, a ver, estoy ocupado. ¿Perdón? Sí, estoy estando hasta la 1, listo. Ah, ya, gracias. Ya, sí, ponlos ahí nomás, por favor. Gracias, María Elena. Entonces, veamos lo que quería decirles en el patrón obstructivo, es que hay diferentes clases de curvas. Aquí solamente estamos representando el volumen de aire ingresado y expirado, y aquí te representamos el tiempo que le toma en eliminar ese aire. ¿Ok? Entonces, curva, tiempo, volumen, pero esta otra es flujo, volumen. Entonces, el tiempo ya ha sido ingresado aquí, en el flujo. Entonces, ahora la curva toma una forma un poco diferente. El patrón obstructivo, miren, comparen con una curva normal, como el flujo expiratorio máximo se alcanza rápido, ¿no? Entonces, hace este ángulo que es el de una expiración normal. Pero miren aquí cómo en el patrón obstructivo se le dificulta eliminar el aire y toma esta forma, no esta otra que debiera. ¿Ok? Esta es curva flujo-volumen. El patrón obstructivo entonces lo tenemos en el asma, EPOC, procesos granulomatosos de la vía aérea, por ejemplo, bronquitis crónica, tuberculosis endobronquial, neumoconiosis, edema pulmonar intersticial, laringitis, bronquiolitis, todos ellos representantes de inflamación de la vía aérea, tumor, cuerpo extraño, estenosis de laringe o de tráquea. Esta patología
se está incrementando increíblemente en todo el país y en todo el mundo, porque debido a la insuficiencia respiratoria que produce el COVID-19, muchos pacientes graves son sometidos a la ventilación mecánica para ayudarlos. Y son ventilaciones muchas veces prolongadas, tubo endotraqueal mucho tiempo, terminan haciendo estenosis de laringe o tráquea, que es una patología que ahora va a aumentar, vamos a tener que manejar mucho mejor como secuela del COVID. Ahora, hemos hablado entonces del patrón obstructivo, ahora vamos a hablar del patrón restrictivo. El patrón obstructivo es de la vía aérea, el patrón restrictivo es del parénquima pulmonar. ¿Ya? Se caracteriza por la reducción de la capacidad pulmonar total, ya sea por alteración del parénquima, fibrosis, enfermedades relacionadas a la ocupación laboral como la neumoconiosis, lobectomías, etc. Puede haber rigidez o deformidad como en la escoliosis o en el pectum excavado, o puede haber patología de los músculos respiratorios o de su inervación. Entonces, sospecharemos restricción cuando la espirometría aparezca capacidad vital forzada disminuida, un volumen expiratorio forzado, al primer segundo disminuido, pero la relación del TIFE no es normal, porque no hay patología de la vía aérea. Entonces el aire entra y sale normalmente, ¿no? No hay dificultad para que entre o salga, pero el problema está en que entra poco aire, porque tiene una capacidad vital forzada disminuida, es un pulmón más chiquito, y por tanto no vamos a esperar que el volumen expiratorio forzado sea muy próximo a lo normal. Tiene que estar también disminuido en correlación a la capacidad vital forzada disminuida. Entonces aquí tenemos un patrón restrictivo. Vean, este es el normal. Miren cómo está la curva más chiquita. A medida que va pasando el tiempo no puede meter más aire. Normalmente el paciente puede llegar hasta acá, ¿no es cierto? Hasta los 6 litros. Y luego descender la curva. Pero este no mete más que 1 litro. ¿Ven? Volumen 1 litro, 1 litro y medio. Y a pesar que pasa el tiempo y sigue tratando de llenar más los pulmones, no lo logra. Porque ese pulmón no infla. Es un pulmón duro. Acá tenemos la representación del mismo patrón, pero en curva flujo-volumen. El anterior era volumen-tiempo. Acá tenemos flujo, donde ya está el tiempo considerado, y tenemos pues cómo es un flujo normal. Y miren cómo el patrón restrictivo hace una curva chiquitita. El patrón restrictivo se da en la enfermedad pulmonar difusa, en la pérdida extensa del tejido pulmonar por resección, tumor, atelectasia, lesiones de la pleura, alteraciones en la pared del tórax y el abdomen como obesidad, ascitis, traumas y escoliosis. Y en las alteraciones hipodinámicas por enfermedad del sistema nervioso central o enfermedades neuromusculares, que básicamente es el problema es caja torácica por pérdida del control del sistema nervioso central. Pero qué fácil sería que solamente tuviéramos o patrones obstructivos que le damos un tratamiento y patrones restrictivos que le damos el otro tratamiento. Pero no es así, pues en la vida real todo es más complicado. Y hay patrones mixtos donde pueden incluirse tanto el patrón obstructivo como el restrictivo. Y, por ejemplo, en el EPOC muy avanzado, ya con un grado de obstrucción tal que provoca cierto grado de atrapamiento aéreo, sospecharemos un síndrome mixto si encontramos en la espirometría capacidad vital forzada disminuida, volumen respiratorio disminuido, pero ahora el TIFE ya no está normal. No puede estar normal porque recuerden que dijimos que en el EPOC, la bronquitis crónica,
el calibre de la vía aérea está disminuida. Hay dificultad para que salga el aire. Entonces, ahora, si dividimos el BEF1 entre la capacidad vital forzada, nos va a dar un tífeno o un cociente disminuido. Ahí está la diferencia. ¿Ven? Este es un patrón mixto, donde el paciente tiene dificultad para eliminar el aire, necesita más tiempo, y su curva también es chiquita. Entonces tiene las dos cosas. Tiene curvas chicas y tiene dificultad para eliminar el aire. Y esto se representa en la curva flujo-volumen de esta manera. Una curva con dificultad para eliminar el aire y tamaño pequeño. En este cuadrito tenemos un resumen de los tipos de trastornos espirométricos. Aquí el patrón restrictivo tiene una capacidad vital forzada pequeña, disminuida. El volumen expiratorio forzado al primer segundo puede estar normal o ligeramente disminuido. El cociente de estos dos suele ser normal y el flujo entre el 25 y 75 puede estar normal o algo disminuido. En el patrón obstructivo, la capacidad vital forzada es normal, ¿no? Entonces aquí hay una gran diferencia en estos dos. Patrón restrictivo, curva pequeñita porque no puede meter más aire, es un pulmón duro. En cambio, el patrón obstructivo, el tiempo, pero finalmente como el parénquima está normal, puede hacer una capacidad vital forzada normal. El BEF1 en el obstructivo tiene que estar disminuido y como hay obstrucción, el cociente tiene que estar disminuido menor de 80. Particularmente para detectar o diagnosticar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la Organización Mundial de la Salud ha hecho un punto de corte que dice, eso se ve en las guías del GOLD, del manejo de la diagnóstico y manejo de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, donde un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica tiene un cociente o un tífeno, un 10%, disminuido por debajo de 70%, incluso después de intentar broncodilatación con salbutamol. Si le damos salbutamol para que el bronquio se dilate y no se dilata, sigue habiendo un cociente menor de 70%, esos diagnósticos de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En el patrón obstructivo, obviamente, el flujo entre el 25 y 75 estará algo disminuido. El patrón mixto, obviamente, tiene combinación de todos estos factores a la baja. Capacidad vital forzada, volumen expiratorio forzado al primer segundo, el cociente y el flujo 25-75 todo disminuido. ¿Ok? Hay casos en que la obstrucción puede ser mínima. Esto se da en las bronquitis cortas, bronquitis episódicas, que no llegan a ser crónicas y menos EPOC. Entonces, cuando el daño es mínimo por corto tiempo en la vía aérea, la capacidad vital forzada puede ser normal, el BEF1 normal, el cociente normal, pero el flujo entre el 25 y 75% sí se altera. Entonces, esta es una diferenciación muy importante en la curva espirométrica que nos dice si el paciente también tiene un proceso asmático o no. ¿Okay? Vamos a ver. Entonces, el índice de gravedad lo calculamos con el porcentaje que obtenemos en la curva espirométrica. Tanto para la capacidad vital forzada, el volumen expiratorio forzado al primer segundo o ambos,
Estos se expresan como porcentaje del valor de referencia. Esto de la espirometría son cifras que ustedes miden en el paciente, miden su respuesta a las indicaciones de tomar y eliminar aire, pero no se logra cuando lo que el paciente hace
Nos vemos, nos escuchamos. Sí, doctor, Sí, ya volvió la señal. sí, doctor. Ya vamos a ver. ¿Dónde nos quedamos ahora? En estas curvas. No vemos su pantalla, ¿Las han doctor. visto? doctor. Se había No se quedado deja, en entonces. volumen expiratorio forzado, volumen Gravedad. expiratorio forzado 1 y la gravedad de esos, ¿no? Ah, la gravedad. Ya. Vamos a ver. Acá en índice de gravedad. Este cuadro lo habíamos visto. Todavía no comparto su pantalla. No podemos ver su... Ah, no, ya, ahorita vamos a ver. A ver, cómo lo hacíamos para... A ver, vamos a reducirlo. Vista previa. Pero no puedo... Para marcar, en el lado derecho deben aparecer las posibilidades, ¿no? Donde aparecen la relación de alumnos, pero acá no puedo. Sí, doctor, al costado de la pestaña de alumnos, al lado derecho. Al lado derecho, pero no me aparece eso. Ahí abajo hay 4 opciones, doctor, como un cuadrado con una flecha. ¿Lo puede ver? No, solamente está mi foto, mi video, mi imagen. Ya, en la parte inferior de la derecha no hay como una flechita morada. No. Uy, ahí sí no sé. A ver, ¿qué dice Marco acá? Dice, esta pestaña está utilizando tu cámara o tu micrófono, seminario de neumología. No puedo. Doctor, ¿puede entrar a la lista de alumnos dentro del Blackboard? No aparece la lista de alumnos. Pero usted está dentro de la sesión, en donde están los nombres de los estudiantes con su foto. ¿Ahí está No, usted? no está la lista de... Eso es lo que estoy buscando en el extremo derecho. Y no, solamente en el centro aparece mi imagen. ¿No hay una lengüeta morada en el inferior derecho? En una lengüeta No, morada. no Ah, ya, está. está compartiendo imagen, video. ¿Le aparece aceptar o cancelar en el medio? Compartir video, dice a la derecha y a la izquierda cancelar. Ya, doctor, ponga compartir video. Compartir video, ahí estoy, ya salió la pestaña. Ahora sí. Ya, entonces aquí están los asistentes, aquí está compartir aplicación de pantalla. Sí, doctor. Le damos compartir y ahora el Power. ¿Ahora sí lo ven? Sí, doctor, ahora sí se ve. Sí, doctor. Ya, perfecto. Vamos a ver. Entonces creo que nos habíamos quedado en este cuadro y ya lo habíamos resuelto. En la siguiente, ahí. Aquí. Muy bien. Ocultar esto ya. Listo. Entonces decíamos que una vez que nosotros hemos hecho la espirometría en el paciente y hemos medido los valores que él hace, lo comparamos con las tablas internacionales y ahí vamos a medir qué tan aproximado es el valor que el paciente tiene con el que dice la tabla. Y si hay un volumen menor, si esta disminución está entre el 60 y el 80% de disminución, podemos hablar de un compromiso leve. Si está entre el 59 y 40% de déficit, es un grado moderado. Y si hace un déficit menor del 40%, es un déficit grave o severo.
¿Y para qué nos sirve una prueba broncodilatadora que le hacemos al paciente luego de la espirometría basal, que es la primera que le hacemos? Después de hacerle la espirometría basal, le ponemos salbutamol 2 puff y esperamos unos minutos y repetimos la espirometría. Y ahora vamos a ver si hay cambios importantes. Entonces, constatamos respuesta del broncodilatador. Con ello podemos detectar precozmente si hay obstrucción bronquial. Establecer un pronóstico, puesto que a mayor respuesta al broncodilatador, menor será la caída del BEF1 y por tanto es un mejor pronóstico. Nos permite también hacer un diagnóstico diferencial entre lo que es el asma y el EPOC, porque el asma, como es un proceso patológico en la vía aérea más sencillo de manejar, el bronquio se puede, frente al broncodilatador, dilatar bastante y mejorar hasta en 15% más la salida del aire. En cambio, en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el bronquio tiene una inflamación, como su nombre lo dice, crónica. Ya han habido cambios degenerativos en ese bronquio, tiene una broncoconstricción crónica fija, ya no se dilata, entonces no alcanza estos valores del 15 o más. Pueden estar por debajo de 15, puede estar 10, 7, 3, 5%. Entonces, si no mejora con el broncodilatador, eso sugiere que es un EPOC. Y si mejora más del 15% es el diagnóstico de asma. Por eso es la importancia de usar broncodilatador como paso siguiente a una espirometría básica. ¿Nos escuchamos? Hola. Sí, doctor. Entonces, nos permite también la espirometría hacer estudios clínicos de investigación para detectar poblaciones donde predomina mayor prevalencia de asma o prevalencia de POC, estudios que lamentablemente no tenemos en el país por la precariedad de los sistemas de salud que ustedes ahora ya conocen. Nos permite predecir respuesta al tratamiento de broncodilatador si el paciente tiene un proceso crónico o severo y que necesite utilizar corticoterapia inhalatoria. También para eso nos sirve esta prueba broncodilatadora. Ahora, acá tenemos algunas formulitas para medir la prueba broncodilatadora, pero esto lo vamos a dejar en suspenso porque se van a confundir un poco, no debí ponerlo, esto es para residentes. Aquí vamos a ver esta flujograma donde vemos que si el paciente hace una espirometría con un índice de TIFNO o un cociente, como quieran llamarle, de entre el BEF1 y la capacidad vital forzada, si ese índice o cociente es mayor de 70%, es normal. Ese cociente será normal. Si tiene el cociente, además del cociente normal, la capacidad vital forzada normal, es un paciente sano con espirometría normal. Pero si tiene este cociente normal con una capacidad vital forzada baja, hay que ver la curva flujo-volumen mejor, porque puede tratarse de una restricción o puede tratarse de una mala colaboración del paciente. Pero suponiendo que el paciente está colaborando muy bien, entonces un TIFNO mayor de 70 con una curva baja flujo-volumen, se trata de una restricción. Entonces, el restrictivo siempre tiene, si es que no es un patrón mixto, si es un restrictivo puro, va a tener su TIFNO normal. Ahora, ¿qué pasa cuando ese TIFNO es menor de 70%? Lo sometemos a la prueba de broncodilatación primero. Si la broncodilatación es muy reversible, más de 15%, probablemente se trate de un asma. Si no hay reversibilidad
entonces le damos un ciclo de corticoides orales. Si revierte, es un problema probable de asma. Si no revierte, hay otra patología como EPOC, bronquiectasia, fibrosis quística, ¿ok? Pero muchas veces no necesitamos dar un ciclo de corticoides orales. A veces basta con la epidemiología, porque si se trata de un paciente con historia de fumador o historia de un ambiente laboral muy tóxico, gases, humos, polvos, químicos, y tiene un síntoma de bronquitis crónica, entonces el paciente que me hace menos del 70% de una prueba de broncodilatadora y no mejora, entonces no puede ser pues asma. El asma hemos dicho que revierte muy fácilmente. Lo que no revierte es el EPOC, la bronquiectasia, la fibrosis quística, porque tienen ya un daño fijo del bronquio que no se dilata frente al salbutamol u otro broncodilatador que usemos. ¿Esto está comprendido? Sí, doctor. ¿Alumnos? Sí, perfecto, ya. Entonces, ya lo hemos dicho, esta, vamos a ver otra más. Y ya. Bueno, esto es lo que hemos venido mencionando, que cuando un paciente tiene un cambio favorable en la capacidad vital forzada, el BEF1, igual o mayor al 12-15%, y 200 mililitros en el BEF1 respecto al valor basal, es una prueba broncodilatadora adecuada, ¿ok? Si el paciente hace estos cambios, significa que ese bronquio es reversible y probablemente se trate de un asma. Aquí ya tenemos un ejemplo de lo que es una espirometría en un paciente de verdad, ¿ya? Entonces, miren, aquí tenemos los parámetros: volumen expiratorio forzado el primer segundo, la capacidad vital forzada y el cociente. Normalmente, para este paciente, que es varón de 44 años, que mide unos 76 y tiene 87 kilos de peso, las tablas ya nos dicen que debería tener, ¿cuánto? 380 litros de BEF1, 465 de capacidad vital forzada, y que su cociente obviamente debe ser normal. ¿Okay? Acá hay otros valores: flujo pico, flujo 25, flujo 50, flujo 75 para establecer la curva 25 y 75. El flujo máximo expirado con respiraciones constantes una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, 4.22 litros. ¿Ya? Entonces, todos estos valores están predichos ya en las tablas, pero lo que más utilizamos son estos de arriba. Incluso podríamos obviar el resto y quedarnos solamente con estos tres. Entonces, esta persona que tiene un predicho de 380, sometido a la prueba, hace hasta un poco más, 4.07, hace más. Debería tener 4.65, bueno, es un promedio, pero él demuestra que hace un poquito más. Y el cociente sobrepasa el 80%, que es normal. ¿Cierto? Entonces, si comparamos en porcentaje lo que él hace, miren donde está mi flecha que se mueve. El B1 que tiene es mayor incluso que lo que dice en la tabla. Lo establecemos una regla de 3, un porcentaje, y tiene un poquito más, o sea, tiene un 107% en ambos valores. O sea, esta es una curva normal, ¿correcto? El porcentaje de reversibilidad de variabilidad está pequeñito, porque no hay cambios significativos entre ambos. Es una espirometría completamente normal. ¿Ok? Entonces, esto es una espirometría sin cambio significativo al aplicar el broncodilatador. Acá tenemos otro
varón de 31 años, de 1,68 m y 80 kilos. Pero miren cómo ha cambiado la forma de la curva. Miren a dónde debería llegar. Esta es donde debería graficarse si el paciente no tuviera patología. La línea gris es la normal y estos son varios intentos y la mejor línea es la rosadita. Siempre se hace al paciente la espirometría 3 o 4 o 5 veces y se elige el mejor rendimiento. Entonces, ¿qué vemos? Que él debería tener un volumen expiratorio forzado de 3,84, una capacidad vital de 4,53 y obviamente un TIF-NOX debería ser como mayor del 80%, que es lo normal para todos estos parámetros que están aquí arriba. Pero él hace solamente 2,64, 4,32 y el cociente es 61. ¿Ok? Y si comparamos estos valores en porcentaje por regla de 3, resulta que su volumen expiratorio forzado que él hace, estos 2,64 litros, son solamente el 68% de 3,84 que debería tener. Entonces está reducido el BEF1 por debajo de 80. La capacidad vital forzada sí está normal, pero el TIF-NO, el cociente que es BEF1 entre capacidad vital forzada, está chiquito, menor del 80% y menor del 70%, que es característico del EPOC. Pero ¿qué pasa cuando a él se le hace la prueba de broncodilatación? El BEF1 cambia en 21%. La capacidad vital forzada cambia en 20%. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa que habíamos dicho cuando hay una reversibilidad importante mayor del 15%? Que el paciente tiene una broncodilatación importante. Su volumen expiratorio forzado al primer segundo ha mejorado de 2,18 a 2,64. En porcentaje, si comparamos esto sin broncodilatador y acá con broncodilatador, en porcentaje ha mejorado, porcentaje de reversibilidad, que dice acá 21%, ha mejorado el BEF1 en 21% y la capacidad vital forzada en 20%. Eso significa que el paciente revierte bastante la broncoconstricción frente al broncodilatador y un proceso que revierte bastante es asma bronquial. ¿Correcto? ¿Me escuchan? Sí, doctor. Correcto. Entonces está entendido ahora cómo un paciente con asma bronquial sometido al test de broncodilatador mejora estos parámetros, ¿correcto? Más del 15%, ese es un diagnóstico de asma. Vamos a pasar a otro ejemplo. Allá. Acá. Entonces, esta es una curva, la que hemos venido explicando, una curva flujo-volumen con patrón obstructivo. La proporción BEF1 entre capacidad vital forzada está disminuida, el BEF1 disminuido leve, la capacidad vital conservada, y post-broncodilatador hay una reversibilidad de BEF1 como con trastorno obstructivo leve, pero reversible, y eso da el diagnóstico de una probabilidad de asma bronquial. A ver, aquí tenemos otra curva. Vamos a pasar esta. No es muy ilustrativa. Acá,
esto es lo que quiero ya en estos 15 minutos decirles. Para un paciente de sexo masculino, 18 años, talla 1,78 con leve sensación de disnea después del ejercicio. En las tablas debe tener un promedio de capacidad vital forzada de BEF1 de 25,75 y un difenó como está aquí. Entonces le hacemos la prueba espirométrica basal. Tal como viene de la calle, le hacemos su espirometría y tiene estos valores que superan los esperados en la capacidad vital forzada en el BEF1. Aparentemente aquí no hay ningún problema, pero si medimos el 25-75, sí está disminuido significativamente. ¿Ok? Bien, entonces, y el tífeno basal está por debajo de 80 y se aproxima mucho a 70, que es un grado de obstrucción importante. ¿Qué pasa cuando le damos un broncodilatador? ¿Mejora la capacidad vital? ¿Qué dicen? ¿Mejora o no? Si antes tenía 5.876 y ahora tiene 5.860, está prácticamente igual. No hay cambios. No hay cambios. El BEF1, en el BEF1 sí hay un cambio. No en la capacidad vital forzada, pero en el BEF1 sí. Pasa de 3.860 a 4.478. Y el porcentaje de cambio sí es significativo, 16%, ¿no? Entonces, ha aumentado de 3.860 sin broncodilatador a 4.478 post broncodilatador, y ese cambio expresado en porcentaje 16%. Y el flujo expirado 25-75 ha mejorado también de 2.475 a 2.904. Ese es un 61%, y el porcentaje de cambio es 17%. Y entonces, ¿qué podemos concluir de esto? Que el paciente tiene una probable obstrucción leve que se normaliza con el broncodilatador. Vamos a ver otro caso clínico. Un paciente de 56 años, talla 1,68, varón fumador, cardiopatía coronaria de insuficiencia cardíaca izquierda. Cardiopatía coronaria en un fumador, ¿qué significa? Que es un fumador pesado. Se efectúa una espirometría para descartar enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ya que persiste con disnea, pese a estar clínicamente compensado de su problema cardíaco. Entonces, teóricamente en las tablas él debe tener estos valores de 3,18 litros de capacidad vital forzada, ¿no? Pero cuando lo sometemos a la espirometría tiene 2,4 nada más, entonces tiene un 78%. Su BEF1 debiera ser 2,6, pero él tiene 1,4, es el 56%. Su flujo entre el 25 y 75 debiera ser 2,8 y tiene 0,5. Esto es representativo del estado de los bronquios pequeños menores de 2 milímetros. El tífeno, que debía ser de 81%, él lo tiene en 59%. Hay una gran diferencia entre 81 y 59. Cuando este cociente está por debajo de 80 y más aún cuando está por debajo de 70, ¿qué patrón nos dice? Obstructivo. Este tífeno, este cociente es del patrón obstructivo. ¿Qué pasa cuando lo ponemos en broncodilatador? La capacidad vital forzada aumenta de 2,4 a 2,5. Eso no es gran cambio, el porcentaje de cambio es solamente 2,5. Su BEF1 basal de 1,4 aumenta a 1,5. Tampoco es representativo, solamente es un cambio de 4,4. Hemos dicho que el representativo o un buen valor para pronosticar
un bronquio reversible, o sea, asma, es por encima de 15% de porcentaje de cambio. Aquí los porcentajes son chiquitos, 2,5 y 4,4. Bien, entonces, ¿esto qué concluye? Cuando no hay broncodilatación sometido a un broncodilatador, el proceso es EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Es un trastorno obstructivo de moderada intensidad que no se modifica significativamente con aerosol broncodilatador ni nos hace sospechar de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Si nosotros a un paciente con, perdón, un minuto que tengo una interrupción. Sí. Hay esa cifra va a seguir esperando que no hay ningún problema. ¿De perdón? Sí, que era la interconsulta, ¿de acuerdo? Lo que usted vino acá, ya que espere, yo voy a terminar y voy a conversar con él. Ya, entonces el informe de este caso clínico es un trastorno obstructivo de moderada intensidad que no se modifica significativamente con el aerosol broncodilatador. Entonces a estos pacientes nosotros les repetimos las espirometrías porque una espirometría, una sola no nos da un diagnóstico, uno no es ninguno, como dice el refrán. Tenemos que repetirlo en varias sesiones y si siempre nos da estos valores en los cuales el índice de TIFE-NO siempre está por debajo del 70%, cuando le ponemos broncodilatador y nunca levanta, entonces este paciente tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. ¿Ok? Muy bien, entonces acá tenemos un último caso, ya para terminar. Paciente de 78 años, mujer, 1,58 de estatura, a quien se efectuó una lobectomía y una toracoplastía 40 años atrás y consulta por disnea. Esto es importante porque tenemos que saber si su disnea está en relación con la secuela quirúrgica o se ha añadido un problema adicional reciente. Teóricamente, entonces, ella debiera 2 de capacidad vital forzada, pero cercano al 80%, que es lo normal, y miren, ella tiene 81. ¿Qué significa 81? Que no hay obstrucción, porque en la obstrucción esto se reduce significativamente, el cociente. Entonces, lo sometemos a broncodilatación y la capacidad vital no mejora de 1,5, está próxima a lo mismo, 1,49, no hay cambio significativo. El BEF1, que era de 1,235, sigue 1,254, que no es un cambio significativo. El 2575, que era 1,1 litros, está en 1,2, que mejora en porcentaje solamente en 11%, tampoco no es muy significativo. Y ella sigue con un TIFE-NO adecuado, de más de 80%. Entonces, se observa una limitación restrictiva moderada, ese es el diagnóstico, una limitación restrictiva que con broncodilatación y no hay más que hacer por el paciente, más que aplicar sintomáticos y controles posteriores. Muy bien, yo creo que ya siendo la 1, ¿me están escuchando todos? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, doctor. Hola. Sí, doctor. Ok, pensé que nos habíamos conectado. Entonces, creo que esto es lo básico, lo elemental que tienen ustedes que conocer sobre las pruebas funcionales en el diagnóstico de las patologías restrictivas de pulmón, del parénquima pulmonar
o de caja torácica y las pruebas para detectar enfermedades de la vía aérea, como son el asma y el EPOC. Y de paso ya han comprendido también que un paciente con asma, también proceso obstructivo, puede también tener a la vez un proceso restrictivo, entonces podrían haber patrones mixtos. Bien, ¿hay una pregunta adicional que quieran conocer para ya dar finalizado esta sesión? ¿Todo está más o menos comprendido? A ver, dime. En el último ejemplo no sería patrón recesivo, pero leve, porque mencionan que su fracción, no, volumen de eyección forzada está en 68%. ¿En qué valor? ¿En la capacidad vital forzada? No, en el volumen de eyección forzada. BEF1. Está en 68%. El BEF1, ya. Y conforme nos Tiene un menciona, porcentaje, de 68%. ya. ¿No sería leve? Tiene un 68%, sí, puede ser efectivamente. Está en un límite entre leve a moderado. Sí, buena observación. Así es. Así es como hay que manejar estos valores, observando y comparando con detalle. ¿Ok? Eso, está muy buena tu intervención. ¿Tu nombre es? Gustavo Sosa. Gustavo. Gustavo, muy bien, muy buena observación. ¿Tenemos otra pregunta adicional? No hay más preguntas, entonces, jóvenes, damos por concluidas esta clase y vamos a ver, ojalá que tenga más éxito en el manejo de este programita para las siguientes sesiones. Mañana tenemos gasometría arterial. ¿Cierto? Conmigo a las 11, gasometría arterial. ¿Me escuchan? Sí, doctor, sí. Sí. Vengan leyendo un poquito, pues, porque eso árido. Yo tengo 3 temas bien áridos. Ya hemos pasado fisiología, función, y el otro tema muy árido es este de la gasometría arterial. Así que vengan leyendo un poquito para que sea más expeditivo, ¿ok? Hasta mañana entonces, chicos. Sí, doctor, hasta mañana. Cuídense. Nos vemos. Ya. Ok. Hasta luego, doctor. Gracias por la mañana. Hasta luego, chicos.